Escola Loca presenta. Qué delicioso libro, Elena. Qué delicioso libro, El amante polaco, el libro 2. Voy a leer el 1. Usted ahí va a las raíces de su familia, sus antepasados. El rey de Polonia, un personaje derrotado que no usaba peluca, que pensaba que Europa no lo iba a dejar solo. La Polonia derrotada. Dice usted, murió de apoplejía nerviosa, consecuencia de su situación, sus deudas, su exilio y su inmensa tristeza. La soledad del rey Stanislav Poniatowski. Y además usted entreteje esa historia, los últimos años, el exilio, la derrota del rey de Polonia, con pasajes deliciosos también sobre el México de los 50, 60, 70, 80, prácticamente Sí. hasta llegar al inicio de este siglo, Elena. Sí, bueno, es que se tenía que explicar por qué diablos estaba yo hablando de Stanislao Poniatowski, ¿no? Y por eso metí unos fragmentos pequeños de las cosas que a mí me impactaron en México y claro, pasajes de mi propia vida. Sí, entre ellos mucho de lo que era la tertulia intelectual mexicana de los 60s, de los 70s, todos los personajes a los que hace referencia que iban desde luego Carlos Fuentes, Vicente Rojo, las grandes figuras, pero ahí estaba también Parménides García Saldaña, aquel escritor de la onda, Carlos Monsiváis. Esa tertulia se perdió en el México contemporáneo, Elena. Bueno, más bien era un suplemento cultural, sí, México en el en la que cultura. todos publicábamos. Pero se encontraban yo y hacía platicaban y convivían y discutían en público. Tal pareciera que eso en el México de hoy, en el del día de hoy, eso ya no existe, Elena. No, en cultura sobre todo ya no existe para nada. No sé si exista en deportes o en otra instancia, pero en cultura no se puede. No hay. No se puede. ¿Por qué no se puede, Elena? Bueno, no se puede porque ya todo es enorme, México es enorme, hay muchos colaboradores en los periódicos. Cuando nos iniciamos éramos 4, el gran José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, el director que desaparecía cada rato, que era Fernando Benítez, y yo que hacía las entrevistas. Fernando Benítez, que la llamaba usted Angelito, el gran querido Angelito. Fernando Sí. Benítez, y la recuperación que hace de José Luis Cuevas, el momento que refiere con Elena Garro, por no hablar de Pitamor, familiar de usted. Pitamor tengo una enorme cercanía porque su abuelo y mi abuelo eran hermanos. Sí. Todo esto contado como parte de la historia de una familia que llegó huyendo de la guerra a México. Bueno, nadie huyó de ningún lado. Mi padre se quedó en la guerra, y mi madre vino a ver mi madre es Paula Amor, Sí. es mexicana, todos sus apellidos son mexicanos, Amor, Iturbe, Ferreira, todo es mexicano, no, ella venimos sí, porque que ella quería que también no viviéramos con nuestros abuelos. Ella manejó una ambulancia durante la guerra y decidió en un momento dado venir a ver a su propia mamá aquí en México. Y aquí se quedaron. Elena. ¿Cómo? Y aquí se quedaron. Sí, obviamente nos quedamos. Bueno, tenemos que hacer una pausa, si nos permite un par de minutos, y nos cuenta qué va a ocurrir el miércoles. El miércoles en el Teatro de la Ciudad van a presentar El amante polaco, libro 2 de Elena Poniatowska. Nos espera y continuamos, Elena.
Claro. Volvemos. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...9:24, continuamos conversando con Elena Poniatowska sobre su libro, el libro 2 del amante polaco, que se va a presentar el miércoles, Elena. Sí, en la ciudad, en el Teatro de la Ciudad de México, en el centro. ¿A qué hora va a ser esto? Creo que a las 7. A las 7. ¿Y quiénes van a estar, Elena? Pues no, la que lo va a presentar es Guadalupe Loaesa. Sí. ¿Guadalupe con usted, nada más? Creo que nada más, no sé si hayan decidido que intervenga otra persona. Y es a las 7 entonces la presentación en el Teatro de la Ciudad. Sí, a esa hora. ¿Cómo habla usted de un personaje, pues yo diría que extraordinario, al menos como lo describe usted, pero un personaje a fin de cuentas derrotado? Habla de sus fracasos, de las ofensas, de las desilusiones, de su antepasado, Stanislav Poniatowski, Elena. No, bueno, yo hablo también de sus grandes logros, sí, porque si ahorita Varsovia es bellísima y tiene palacios extraordinarios, a imitación de lo de París, es gracias a él, pero él fue puesto en el trono de Polonia por su amante, por Catalina la Grande. Y entonces a raíz de eso, yo creo que eso es una imposición finalmente. A raíz de eso era un polaco muy culto, que sabía muchísimos idiomas, como suelen saberlo los eslavos, porque nadie sabe polaco o checo o nada de esos idiomas. Y entonces él se educó en francés, y además era un hombre sensible, inteligente, guapo, pues todo ese tipo de cosas que en esa época, bueno, supongo que también en estas son importantes. Y a raíz de eso, pues mi papá se casó con una mexicana que había nacido también en Francia, Paula Amor, y por eso mi hermana y yo venimos a dar a México en 1942, cuando yo cumplía 10 años, porque nací en 1932. Cumplo 90 ahora el 19 de mayo. Sí, lo veíamos también. En principio de cuentas, ser rey es ser culpable, Elena. Se leen las páginas del amante polaco. Bueno, yo no soy nada adoradora ni de presidentes, ni de reyes, ni del poder, nunca. Siempre he estado del otro lado de la barrera. Siempre me ha interesado un mundo al que no pertenezco, que es el mundo que finalmente yo soy la privilegiada que se pueda meter al mundo de los reporteros, que era un mundo difícil, competitivo, y desde que soy muy joven. Usted podría ser mi nieto. No, bueno, no sé si es su nieto, pero bueno, yo sí leía cuando estaba en la universidad a Elena Poniatowska, y pues felicidades por el libro, por la recuperación tan cariñosa que hace de tantos personajes, hablando de desapariciones, cómo recupera el caso de Alay de Fopa y su desaparición allá en principio de los 80 en Guatemala, el cariño con el que habla siempre de Carlos Monsiváis. Recuerdo que alguna vez la entrevisté a usted hace muchos años y me contó que a Monsiváis le decía papá, y le pedía consejos al querido Carlos Monsiváis, 12 años de muerto. ¿Qué decir de cómo recupera Vicente Rojo? Mucho cariño por todos esos personajes, Elena. Pues sí, fueron personajes importantes de la cultura, desde Octavio Paz, que era como el rey de la creación, y luego desde luego Fuentes, que era de una lealtad absoluta con Paz,
y Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con quienes hacía yo el suplemento cultural, porque Benítez se iba muchísimo a tomar hongos alucinantes y a escribir sobre los a la indios zona. de México y su gran ¿Eh? trabajo. Pero qué gran personaje también, don Fernando Benítez, ¿no? Con él sí Sí. tuve oportunidad de trabajar, poco, pero tuve oportunidad de trabajar con él alguna vez. Además, qué simpático era, qué vitalidad tenía don Sí, Fernando él Benítez. lo que tenía que era bonito es que sabía dar alegría. Pocas gentes te hacen reír, hacen las cosas de tal manera que se vuelven casi jocosas, leves, y esa era una de sus encantos, ¿no? Sin duda. Pues le mandamos un abrazo, a todos los que hacemos el programa. Suerte el miércoles en la presentación del libro. Mucha suerte ahí con Guadalupe Loaesa. Le mandamos un saludo también a Guadalupe. Sabemos que viene saliendo de una situación de salud médica, dio una gran batalla, la describió muy bien en sus artículos en el Reforma. Pues creo que va a ser un muy buen evento y siempre será un lujo poderla ver a usted ahí, Elena. Porque sí usted va a estar presencial ahí. Sí, que es presencial todo. Bueno, pues mucha suerte, felicidades por el libro, Elena. Muchísimas gracias. Gracias a Elena, que va a recibir, buen día, va a recibir un honoris causa de la Universidad César Vallejo de Perú a las 10 de la mañana. Con la Loca presentó